Así que la señora Esmeralda nos menciona que pues tuvo una familia bastante bonita. Prácticamente la relación que tuvo, la única relación de importancia que llegó a tener la señora Esmeralda fue pues desde que tenía los 13 años aproximadamente, que cuando ella se encontraba en la escuela pues conocía pues, a un chico que pues le encantaba, que era un vecino con el que siempre estaba junta, esta señora pues en aquellos tiempos cuando era una niña y que le encantaba, o sea, que lo veía como el amor de su vida. Sin embargo, pues en aquellos tiempos eran solamente amiguitos. Conforme va pasando el tiempo, estos pues empiezan a despertar otro tipo de cosas, sentimientos, un tipo de relaciones distintas, y pues se hace o se crea más bien una relación pues de pareja, que ya es totalmente distinta a la de amigos. Entonces, conforme va pasando el tiempo, esa relación se va formalizando, se va prácticamente consolidando, esa es la palabra, y llega a ciertos niveles que, pues nosotros diríamos, pues ya de ahí nadie los separa, ¿verdad? Entre comillas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llegan por ahí a la edad de los 19 años aproximadamente, ellos toman la decisión, o sea, no sucedió nada de que se embarazó o algo por el estilo, porque siempre es lo común, ¿no? Eh, Toman ellos la libre decisión de casarse. Ellos por el lugar donde se encontraban, por su nivel económico y diversas situaciones, pues no pudieron seguir estudiando o no les dio la gana de seguir estudiando. Así que se metieron a lo que es, pues a trabajar. El esposo de esta señora, de la señora Esmeralda, si bien no eran personas, pues ricas, eran personas que no les iba mal, que en la zona donde ellos vivían había lo que eran, no sé si sea adecuado decir así la palabra, cafetaleras, donde prácticamente se hace la cosecha del café, del grano de café, del que nosotros probamos casi siempre. Pues ellos tenían pues algunos huertitos por ahí de café, este muchacho con el que se casó, pero no eran ricos como tal, porque hay personas que creen que son prácticamente pues, económicamente pues, muy estables. La realidad es que no. O sea, dice que nunca ha sido muy bien pagado esa labor y pues muchas cosas, ¿verdad? El caso es que cuando se casan o cuando se unen como pareja, inmediatamente pues toman la decisión de comenzar a tener hijos. Y Esmeralda tuvo su primer hijo por ahí de los 20 años. Cuando iba, por ahí de los 20, 21 años, dice que pues ya tuvo su primer bebé. Y que casi todos sus hijos los tuvo de forma continua, que cabe mencionar, fueron de forma muy planeada, ¿eh? O sea, ellos tenían presente pues que tenían responsabilidades, que había cosas por atender antes de tener sus hijos, y pues hicieron su casa, se dedicaron a la cafetalera, que cabe mencionar, el esposo pues tenía una parte de algunas tierras que le habían donado sus suegros de Esmeralda, para que ellos las trabajaran. Entonces, con lo que ellos trabajaban ahí en esas tierras, les era suficiente como para sacar lo del día, la comida, los gastos diarios, y aparte comenzar a hacer pues, su casita, que la casa la hicieron a un lado de estas cafetaleras. Cuando hacen esta familia, que pues la señora Esmeralda nos menciona, era una familia bastante hermosa, así la describe. La relación con el esposo era realmente maravillosa, una cosa pues impresionante, o sea, puro amor, pura miel, puros buenos tratos, jamás hubo gritos, jamás malos tratos, nada, nada que fuese
tóxico, entre comillas, ¿verdad? Y cuando prácticamente su hijo, el mayor, llega por ahí de los 14, 13 años, 13, 14 años, es cuando comienza a ver Esmeralda una serie de cambios que son verdaderamente importantes y que a ella no le gustaron. ¿Qué es lo que comenzó a ver? Comenzó a notar en su esposo una serie de actitudes que no eran para nada comunes. Por ejemplo, que cuando el señor estaba, no sé, cuando terminaba de hacerlo del trabajo de la cafetalera, que pues, era regar, hacer, mover tierra, cosechar y diversas situaciones, que en esas labores eh, también les ayudaban los hijos, pues el señor se perdía. O sea, se iba ya a una esquina de los plantíos en los plantíos de café, y eso no era común. Que ahí en la zona donde estaban la cafetalera, era como cerro, así literalmente en un cerro, y había ciertos senderos, y donde terminaba aquellas tierras, aquellos sembradíos, había una serie de piedras que simulaban lo que eran comedores, sillas, y ahí de vez en cuando se iban con amigos, familia a comer, justamente ahí en el monte. Entonces comenzó a ser frecuente que el esposo de Esmeralda se iba y se quedaba justamente en esa zona. O sea, algo extraño. Y cabe mencionar, ahí en la zona donde estaban las cafetaleras, no era común pues ver tantas personas, porque solamente había estas plantas que eran de café. Si acaso había unas pequeñas bodegas que era donde guardaban los granos, o algunas pequeñas construcciones como casas, que pues como tal no vivía nadie. O sea, eran como unas casas ¿cómo se llaman estas? Para pasar los fines de semana, pues de convivencia, como para convivencia. Entonces, como tal, una casa de familias, raro, era muy raro. Entonces siempre se iba para aquella zona, siempre se iba para aquella zona, y lo que eran los plantíos del café no permitían ver hacia dónde estaba eso. O sea, la única forma de poder observar a la persona que estaba ahí en esa zona de las piedras era casa de campo, precisamente, Alan. Muchas gracias. Se me fue la onda. Se iban hacia adelante, pasaban algunos de los arbolitos de café y ya se podía observar. Pero desde donde estaba la entrada, donde tenían ellos su pequeña casita, no se podía observar. ¿Dónde está lo extraño? Que este señor comienza a tener una clase de convivencia bastante especial. Cuando estaba ahí en ese lugar, el esposo de Esmeralda, a veces lo veía Esmeralda platicar con un señor. Pero ¿dónde está lo raro? Que este señor de vez en cuando era acompañado por una muchachita, que para aquellos tiempos, cuando ya tenían ellos a sus hijos mayores, pues ya tenían alrededor de unos 30 y tantos años aproximadamente. En realidad no estaban tan viejos, pero pues tampoco no eran jóvenes, ¿verdad? Entonces veía a Esmeralda que un anciano pues por ahí iba con una chica que pues ella creía pues era su nieta o algo por el estilo, y en ocasiones los veía interactuar. Al principio dijo, pues simple y sencillamente está teniendo convivencia, está platicando con estas personas, están hablando del campo, están hablando de distintas cosas. Pero donde está ya donde las cosas empiezan a salir de su lugar, cuando de repente empieza a ver solamente a esta niña, a esta chica. Bueno, en realidad no era una niña, era una adolescente.
y que del otro lado del cerco, fíjense cómo describe el lugar. Termina los plantíos, un alambre de púas, un pequeño sendero y después empezaba otro alambre de púas, que era donde estaba la siguiente propiedad. Entonces estaban a esa distancia, prácticamente divididos por ese sendero, por ese callejón, podríamos decir. No dijo nada. No dijo nada porque al principio decía, bueno, pues la persona mayor está al tanto de que pues él es mi esposo, y luego pues en esos lugares en aquellos tiempos decía que eran bastante conservadores, así que pues sí debían de tener ciertos cuidados, que cabe mencionar también este dato que yo creo que es muy importante. Yo creo que en la zona de Veracruz también se practicaba lo de usos y costumbres, que al final volvemos a hablar o a tocar ese tema. Lo de usos y costumbres hasta cierto punto está medio feo, ¿eh? Ahorita vamos a ver el por qué. Cuando, cuando comienza a ver pues que ya era súper frecuente que esta chica estaba ahí, pues ya es cuando se acerca con el hombre, con el esposo, y le empieza a decir y a reclamar, oye, ¿qué onda? ¿Por qué está platicando contigo? O sea, ya es muy seguido que te vas para allá cuando terminas de hacer la chamba. ¿No te parece que es inadecuado que estés platicando con alguien que no es tu esposa? Entonces el señor le empieza a decir, pues es que no estoy haciendo pues nada malo. O ves que estoy pasándome hacia la propiedad, o me estás viendo que estoy haciendo algo indebido. Pues dime qué estoy haciendo. Que para aquellos tiempos todavía vivían lo que eran pues los suegros de tanto de Esmeralda como de su esposo. Y pues por alguna razón los suegros pues, siempre estaban del lado de él. O sea, los padres de Esmeralda siempre estaban del lado de él. Y cuando quiso expresar la situación de qué era lo que estaba sucediendo respecto a ese detalle, no, ni siquiera la apoyaron ni le dijeron, sí, tiene que hacerte caso porque eso está bastante mal, ¿no? Todo lo contrario, le dijeron, a ver, mujer, si no está haciendo nada, no molestes a tu esposo. Al contrario, llévale de comer, llévale agua, llévale algo, atiéndelo. Que son comportamientos que eran bastante comunes en aquellos tiempos. Después de este tipo de actitudes, incluso sucedió después de ese reclamo, ya no, ya no veía al esposo que se iba hacia esa esquina pues de sus tierras. Pero ¿qué comenzó a suceder? Que después de que terminaba de trabajar, se desaparecía y ya no estaba dentro de las tierras. O sea, se brincaba el cerco, el señor, y de ahí se iba a alguna parte del pueblo donde ellos vivían. Y ahí sí ya definitivamente no sabía qué era lo que pasaba. ¿Dónde está la parte extraña? Que seguía viendo a aquella chica o aquella muchachita que se quedaba ahí justamente donde platicaba con él. Entonces, en alguna de estas ocasiones, la señora Esmeralda se acercó hacia ese espacio donde estaba esta chica y le comienza a decir cosas, a reclamarle. Oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué estás ahí? Muy seguramente estás esperando a mi esposo, ¿verdad? Y la chica, no, pues señora, pues yo aquí estoy al pendiente de mi abuelo. ¿Cómo cree que voy a estar haciendo yo esas cosas? A la señora Esmeralda le empieza a ganar el celo y pues le reclamó e incluso le dijo muchas groserías. Entonces, ese dato es muy importante. Cuando, cuando comienzan pues como a investigar, bueno, la señora Esmeralda empieza a investigar pues qué era lo que hacía su esposo después de irse de las tierras. Que esta parte se me pasó mencionárselas. El señor no era de estar tomando, no era de estar con amigos, se dedicaba exclusivamente al trabajo. O sea, por eso ese tipo de actitudes eran bastante fuera de lo normal. No era algo que fuese ni siquiera constante, o sea, ni siquiera existía.
en pocas palabras. Entonces ya entenderán el por qué a ella le extrañaba tanto que hiciera esas cosas. Se empezó a encontrar con que el esposo se iba a una cantinita que estaba allí en ese pueblo, y pues a las mujeres, a las cantinas, definitivamente no las dejaban pasar, a ciertas mujeres, cabe mencionar. Entonces, ver a esposas ahí esperando a los hombres, a los esposos pues de todas estas mujeres, pues sí se podía ver, pero que se metieran a las cantinas, eso no, o eso no lo permitían. Así que esperaban a veces a los esposos afuera de estas cantinas, y pues ya se los llevaban todos borrachos, o empezaban con las peleas justamente afuera de las cantinas. Y ya era frecuente que iba por el esposo, pero no había nada extraño. Solamente salía medio tomadito y cosas por el estilo. Nuevamente, cuando va con los padres del esposo, o sea, con sus suegros, Esmeralda, pues los suegros, no, oye, mujer, estás viendo cómo trabaja y quiere ir a despejarse tomando, y tú le andas a duro y dale, duro y dale. Por favor, no seas así. Y luego cuando iba a querer obtener el apoyo de sus propios padres le contestaban lo mismo. Oye, mujer, pobre hombre, fíjate las friegas que se da en el sol para llevar el sustento a la casa, y tú sales con tus cosas. Déjalo, que vas a buscarlo, a molestarlo allá a la cantina. Déjalo que vaya con sus amigos. Es que no era común eso, déjalo, en algún momento iba a ser común. Entonces ya se imaginarán el tipo de ambientes. Hubo un tiempo en el que ella se venció y dijo, pues bueno, si lo dicen mis suegros y lo dicen mis padres, pues así es, ¿no? Así que ya hubo un tiempo en el que ya no le puso atención. O sea, ya no, ya no hubo preocupación de su parte en ese aspecto, porque dijo, bueno, pues entonces esto es común, ¿no? O sea, sucede en todas las familias, tengo que aceptarlo, todo bien. Pero comienzan a llegarle ciertos rumores. ¿Sabes qué? Tu esposo está yendo aquí a la zona de Catemaco, está llevando a una chica por allá, se pasean. Les repito, ellos vivían a una zona aledaña a Catemaco. Entonces, que cuando le mencionan eso, dijo, ay, no, eso sí, ya definitivamente no lo podemos tolerar. Y cuando empieza a indagar un poquito más sobre el tema, es donde comienza a encontrarse con ciertas sorpresas. De la familia no me ahondó mucho, no me dio mucha información. Yo quiero pensar que sí tenían una relación donde se llegaban a observar con sus parientes cercanos. Sin embargo, yo creo que la relación no era buena, porque eso sí no me lo mencionó. Pero comienza a darse cuenta de que algunas de las personas con las que observaba al esposo, o llegaron a haber algunos rumores, eran precisamente algunas de sus primas hermanas. Entonces, pues ahí empieza la sospecha. No, que ya está queriendo tener un amorío con mis primas, ya anda haciendo cosas, y pues nuevamente acude con los padres a mencionarles pues qué era lo que estaba sucediendo. Estos nuevamente la tranquilizan, pero sí le dijeron a Esmeralda que ahí sí iban a tomar cartas en el asunto para preguntarle pues qué onda con las primas, qué estaba haciendo con las primas. Entonces todo quedó así por unos meses. Sin embargo, seguía habiendo esos rumores, e incluso algunos otros eran pues mucho más escandalosos, o sea, de que ya entraba a moteles, entraba a lugares que pues no eran tan adecuados. No nos olvidemos de la chica, de la chica con la que tenía la convivencia. Cuando ya definitivamente se queda harta de que nadie la apoyaba, de que solamente ella era la que estaba con las preocupaciones, pues de que siempre estaba sola,
Sí, los hijos, pues en realidad ya estaban algunos, pues ya grandes de edad. El más chico, si acaso tenía como, pues sí, el más grande tenía ya como unos, ¿cuántos habíamos dicho? Como 24 y eran cuatro. No, sí, ya estaban grandes, ya eran mayores de edad todos. Entonces ya no necesitaban tantos cuidados de su parte. O sea que ella dejaba las comidas preparadas, que dejaba todo bien hecho en su casa y por lo tanto pues ya no requerían tanto de ellas sus hijos. Pues toma la decisión que a ella dice pues le cambió totalmente la vida, que fue el perseguir a su esposo. Ah, muchas gracias, Noé, saludos. Empieza a seguir al esposo. O sea, ya le empieza a poner un poco más de atención, pero pues ya como espía. Sí, ya de que en cuanto salía de trabajar, empieza a agarrar todas sus cosas, incluso se lleva ropa para que no la reconociera, ropa nueva. Y cuando lo comienza a seguir, pues ella dice que se sube a una bicicleta de estas que son como triciclos, que nosotros conocemos como triciclos, que era donde movían algunas de las cargas de café hacia la zona de, bueno, algunas zonas de por ahí. Eh, y pues sí se da cuenta de que su esposo pasa a recoger a alguien. ¿Dónde está lo extraño o lo interesante? Primero pasa por sus primas, sí, que de las primas eran solamente dos. Y cuando pasa por sus primas, hagan de cuenta que primero van a comer, después se toman algunas copitas por ahí y después llega una tercera mujer, que ahí es donde ya le llamó bastante la atención, que dijo, pues, ¿esa qué onda? Pero no la reconocía. No la reconocía porque estaba pues con su cabello totalmente lacio, la mujer muy joven, totalmente maquillada, muy bonita, pero no la reconocía. Y decía, esa, ay, pues nunca la había visto. Como estaba con las primas y con esta chica, pues veía que no, que sí estaba con ellas, pero que en realidad no hacía nada más que tomar, o sea, que estar conviviendo, estar haciendo eso. Y de repente, cuando los comienza a seguir, fíjense, ahí no entendí muy bien cómo fue que hizo el movimiento, pero a lo que entendí es que el señor, el esposo de Esmeralda, se subió a un vehículo y después de subirse al vehículo, obviamente pues con las primas y con esta mujer, se dirigieron a la zona de Catemaco. Y cuando se dirigieron para allá, o sea, cuando ya se habían subido a ese vehículo, ella tomó un taxi, dejó su triciclo por allá tirado, escondido, y pues se subió y pagó un taxi como para que lo siguiera. Entonces, cuando los empieza a seguir, ¿con qué se encuentra? Con que pues todos, tanto el esposo como las primas y esta mujer, ingresaron pues a un motel. ¿Ustedes qué pensarían de eso? Entonces, cuando se encuentra con esa situación, pues bastante frustrada, empieza pues a pensar qué era lo que tenía que hacer. Iba, le hacía un escándalo, eh, ¿qué iba a hacer? Entonces, aquí es donde viene también esta parte que les repito, anteriormente eran muy conservadores en las familias y siempre que el esposo, la persona pues que prácticamente con la que estás haciendo vida se portaba mal, la queja era para los padres y las personas que sean mayores de aquí no me van a dejar mentir, así lo hacían. Entonces, en esta ocasión, ella teniendo las pruebas de que era lo que estaba haciendo su esposo, ya no eran rumores, ya no eran chismes, ya era una evidencia real, se acerca pues a sus suegros. Y Esmeralda, pues muy tranquila, o sea, no haciendo escándalos ni nada, pues lo sienta, les invita a un café y le dice, a ver, suegro, suegra, yo quiero platicar con ustedes. Y bueno, esta parte me parece ridícula, pero ahorita ustedes me opinan.
Entonces lo sienta, les dice, ¿sabe qué, suegro, suegra? Mi esposo ya está teniendo comportamientos fuera de lugar. O sea, son comportamientos fuera de lugar porque ¿sabe qué? Pues yo tengo a mi prima fulana de tal y a mi prima fulana de tal. Y pues vi que estaban en un lugar tomando y después llegó otra chica y pues ingresaron a un motel. Cuando los seguí, pues llegaron a un motel. Y ahí pues los suegros, ahí sí se pusieron bien intensos. Que dijeron, ¿tú los viste? Sí. Ah, qué hijo de su... Entonces ellos ya ahora sí iban a tomar cartas en el asunto. ¿Dónde está la parte que les digo? Que para mí es ridícula. Fue a hablar con ellos para que lo hicieran recapacitar y no lo volviera a hacer. O sea, pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Entonces, al parecer, sí hablaron con él, con el esposo de Esmeralda, pero resulta de que este comienza a decir, no, pues solamente fue una salida, fue un desliz, o sea, no pasó absolutamente nada. Y pues lo mismo le dijeron los suegros a Esmeralda, ¿sabes qué? Ella nos dijo que fue en una ocasión. Ay, ¿cuál era una ocasión? Si ya llevaba meses con chismes sobre lo mismo. Entonces, cuando le dan o le llegan con esta clase de noticia, pues ella sabía, o sea, Esmeralda dice que sí sentía que eso era un caso perdido, o sea, definitivamente no había forma de recuperar el matrimonio que ella tenía. Por lo tanto, eh, pues los comportamientos no cambiaron. Ahora, la otra parte que yo creo que era pues bastante, no ridícula, pero pues sí ya no tenía caso, era que ella también se comenzó a comportar de formas distintas, un poco más cariñosa, de no te vayas, mira, yo aquí te atiendo. Empieza a cambiar también cosas en sus relaciones íntimas. O sea, dice Esmeralda que le echaba ganitas a todo para recuperar a su esposo, porque sentía que lo estaba perdiendo por ese tipo de comportamientos. Pero las cosas no cambian. O sea, todo sigue igual. Y les digo, más comportamientos que yo creo que eran de aquellos tiempos. Hubo un momento en el que ella dijo, bueno, pues así es mi esposo, lo tengo que aceptar, ni modo, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con eso? A que ella creía que solamente tenía pues sus deslices, ¿verdad? Por ahí, y no pasaba de eso, porque él siempre regresaba a su casa. Entonces, siendo la persona religiosa que les mencionaba al principio, que ella era, pues lo veía como que tenía el temor de Dios, en pocas palabras, de dejar a su esposo, porque es pecado pues, dejar tu matrimonio, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que se decía en aquellos tiempos. Y cuando ella ya estaba resignada a que este tipo de comportamientos por parte de su esposo ya no iban a cambiar, es cuando sucede lo que a ella le hizo explotar todo aquel coraje o toda aquella, pues todo aquello que tenía contenido. ¿Qué es lo que sucedió? Nuevamente su esposo empieza a tener aquella clase de comportamientos, recuerdan lo que hacía al principio, que después de trabajar se iba a una de las esquinas de sus tierras para platicar con una chica y a veces con un anciano. Pues resulta de que cuando terminaba de trabajar ya no se iba a las cantinas, ni se escapaba, ni nada por el estilo. Lo que sucedía era que se iba a esa esquina y nuevamente aparecía aquella chica, aquella muchachita, y platicaban a lo lejecitos. Y ni siquiera quiso acercarse. Me dijo, está bien, que platique con quien quiera, no hay problema. Pero ¿dónde está el problema? Que en alguna ocasión que se acercó a llevarle agua y no sé qué tantas cosas, estaba él bien entrado en la plática y dice que lo que nunca, cuando observa a la chica, se da cuenta de que esa chica era
la que ella no conocía cuando se encontró a las primas tomando con él, y pues se acuerdan de la chica que había llegado pues con el cabello lacio, así muy bonita, pues era ella, nada más que ahí estaba desarreglada. Entonces cuando se da cuenta de eso, pues le da muchísimo coraje, pero no le reclama absolutamente nada. Aquí es donde detona absolutamente todo. Cierto día, hagan de cuenta que ella se va a hacer las compras a un mercado, compra lo que es pues insumos para la casa, frutas, verduras, algunas cosas. Y cuando llega a su casa, ya no estaba la ropa de su esposo. Ya no estaba la ropa, ya no estaban unas camionetitas que estaban por ahí, eh, sus pañuelos, incluso sus tejanas. O sea, no había nada, ya no había nada. Cuando intenta buscar algunas otras cosas como documentos, o sea, cosas, un montón de cosas. Saludos, Ana. No, no hay nada, o sea, documentos de importancia. Nada, 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 nada. O sea, lo primero que pensó era que había sucedido algo, de que se lo habían llevado a la fuerza, de que había sucedido algo verdaderamente de relevancia, pero donde él estaba en peligro. Pero no fue la realidad. Lo primero que hizo fue ir a casa de sus suegros y decirle, ¿sabes qué, suegro, suegra? No encuentro a mi esposo, no están sus cosas. Y también ellos se asustaron, estaban realmente asustados. Y cuando empiezan a buscarlo, empiezan a hacer un movimiento así enorme pues en el pueblo donde ellos vivían, también otra persona comienza a reportar que alguien se le había perdido. ¿Quién era? Su vecino. Recordemos aquel anciano que a veces platicaba con él. Estaba también avisando a las comunidades, a la comunidad, que no encontraba a su nieta. Entonces, cuando dice eso, no, pues inmediatamente a la mujer pues le prendieron las alarmas y dijo, no, ya me la aplicó, ya me la aplicó. Y cuando pues les comienza a decir a sus suegros, ¿sabes qué, suegro, suegra? Pues esta chica que pues también dicen que se perdió y que no está, pues es la chica con la que platicaba mi esposo. Y que en alguna ocasión, pues fueron los que se perdieron allá en el motel con mis primas. Y pues también ellos pensaron lo mismo. Ah, este cabrón ya la aplicó. Y cuando le comienzan a buscar un poquito más, de que ya no es una, pues una búsqueda, de como tal ya no era una búsqueda, que dijeron, ¿saben qué? A las autoridades, ya no busquen, ya sabemos qué es lo que está pasando. Pues empezaron a buscar, pero de otra forma, a investigar a dónde se fueron a vivir. Y resulta de que sí estaban en un pueblito aledaño, donde pues vivían en una pequeña casita. Y pues este señor, el esposo de la señora Esmeralda, pues le comienza a decir pues a ella, porque en algún momento llegaron ahí a esa casita. Le empezó a decir, oye, no seas así, recuerda que nosotros tenemos una familia, tienes una casa, esto y que el otro. Y ahí él le dijo, ¿sabes qué? A lo que quieras, yo me voy a quedar con esta muchacha, que es la que yo quiero, y lo siento mucho. Pero tú ya pasas. Ya no somos nada. Que bueno, en realidad sí estaban casados. Entonces la señora dice que cuando y se lo dijo con palabras feas, o sea, se los estoy como que dando en un tono light. Entonces cuando le dijo todas esas palabras, o sea, porque algunas de estas fueron ofensas, dice que en ella algo se rompió. O sea, y para
como para que se entienda eso de que algo se rompió, o sea, como que su conciencia se fragmentó en pocas palabras. ¿Por qué? Porque ella dice que nunca, nunca en su vida, ni con la más grande de las ofensas que alguna persona en algún momento llegó a odiar un poquito, ¿verdad? Nunca había sentido esa clase de sentimiento de ira, de coraje, de resentimiento, porque realmente sí le dijo cosas atroces, cosas muy feas. Entonces, cuando pasa eso, lo primero que le dice es, pues bueno, yo espero que seas muy feliz y pues adelante. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, para compactar mucho más esa clase de sentimiento que tenía. Les repito, yo creo que sí tenía muchos problemas con sus primas o familia cercana, porque en cuanto llega a su casa, hagan de cuenta que muchas de las personas que supuestamente estaban enterados de que el esposo había desaparecido, llegaban a platicar con ella, como en todo pueblo. Oye, ya encontraste a tu esposo, si necesitas algo, pues avísanos, nosotros te ayudamos, etcétera. Pues resulta de que llegan algunas de sus tías y llegan las primas. Y le empiezan a decir, oiga, sobrina, prima, ¿necesitas que te ayudemos con algo? Y esta, no se preocupen, ella no quiso decir ni una sola palabra. Entonces, cuando se despidieron, le dejaron algo de comida y cosas, cuando se iban despidiendo y las primas le iban dando la espalda, que pues eran las primas que se metieron con el esposo, mencionan algo así como que entre dientes y dicen, por fin dejaron a esta, bueno, dijeron una grosería. Y que en cuanto dicen esas palabras, ella no lo resistió y que le dio una tranquiza tanto a las primas como a la tía. O sea, la tía ni la debía ni la temía, ¿eh? O sea, la tía pues siempre había sido un amor con ella, siempre había sido buena, o sea, muy seguramente la tía ni siquiera sabía de lo que estaban haciendo sus propias hijas. Pero ella estaba con tanto coraje, con tanta rabia de lo que estaba sucediendo, que se las agarró a las tres por parejo. Dice, ¿sabes qué? Nunca me había peleado en mi vida. Y ese día se me salió el diablo. Entonces que después de la tranquiza que les dio, pues ahí se quedaron todas adoloridas, todas desgreñadas. Y pues ella se va a su casa. Recordemos que pues ellos vivían cercanos allá a la zona de Catemaco. Y ella no se sentía pues cómoda con esta situación. Tenía muchísimo coraje, pues que es de entenderse. De repente llegan sus suegros, empiezan a hablar con ella, empiezan a disculparse por parte pues del hijo. Y le dice, ¿sabes qué, mija? Mira, pues nosotros te entendemos, sabemos que estás enojada. Este muchacho no sabemos qué le está pasando. Pues, ¿cuál muchacho? Ya era un adulto. No sabemos qué le está pasando, esto está muy mal, pero pues te entendemos. ¿Y por qué llegaron? Porque obviamente en un pueblo cuando se pelean, cuando hay algún evento, lo que sea, todos saben, o sea, todos lo saben. Y por eso pues sus suegros llegaron y le dijeron absolutamente, pues cuenta con nosotros. Pero ella los despreció y les dijo, ¿saben qué? Ustedes nunca se han portado mal conmigo, pero en este momento prefiero que mejor ni vengan a mi casa. No vengan. Sinceramente no me nace ni siquiera platicar con ustedes. Y discúlpenme, pero no tiene nada que ver, pero así me siento. Y pues la señora pues fue la primera que le dijo, o sea, la suegra. Te entendemos, mija, haría lo mismo que tú, ahí nos vemos. Cuando pasa todo eso, hagan de cuenta que ella decía que no dormía. O sea, no dormía, sus hijos estaban al pendiente. Bueno, había también una situación donde los mayores, sobre todo los que eran uno de sus hijos y una de sus hijas, estuvieron muy presentes con ella en esa situación. Y le comenzaron a decir, yo creo que algo bastante coherente, ¿eh? Oye, mamá, pero pues no te pongas así, o sea, si mi papá no quiere estar,
pues tómate un tiempo, tranquilízate, conoce a alguien, o sea, puedes conocer a alguien que sea adecuado para ti, tienes nuestro apoyo, pero pues también tienes que saber, tienes que reconocer que nosotros no debemos tomar partido entre ustedes y también debemos apoyar a mi papá. Entonces cuando le dicen eso a la mamá corre a los hijos mayores de su casa. Estaba desquiciada, o sea, estaba muy llena de coraje. Entonces, cuando sucede todo esto, o sea, donde ella ya no podía dormir, ya no comía bien, ya estaba intranquila, estaba llena de todo ese resentimiento, evidentemente las cosechas de café se echan a perder. Ella sí tenía dice pues que un guardadito que pues, era una cantidad importante de dinero, porque ella era la que administraba las cuestiones del dinero, pero ella se puso un objetivo, que ahí es donde viene la parte fea de la historia. Y es donde menciona las palabras que ya las había escuchado en alguna historia, donde dice, si no eres mío, no eres de nadie. Y así me gaste el último peso que tengo en la bolsa, me la vas a pagar. Eso fue lo que dijo. Entonces, cuando ya tuvo esa clase de pensamientos, fíjense al grado que llegó eh, todos los comportamientos que estaba teniendo Esmeralda. Pues imagínense, siendo los pueblos religiosos que eran, obviamente cuentan con un párroco, cuentan con un sacerdote, y muchas de las personas que están alrededor pues saben pues qué es lo que está sucediendo con sus vecinos, con sus familiares. El sacerdote llegó directamente a su casa y le comenzó a platicar, a decir, oye Esmeralda, tú eres una seguidora de Dios, ya no vas a la iglesia, sé lo de la situación con tu esposo, ya fui a hablar con él, pero aunque él no quiera, tú sigues siendo pues una hija de Dios, no te alejes de nosotros. Y corrió al sacerdote. O sea, sí estaba enojada, estaba bastante enojada. Y cuando comienza a planear cuál iba a ser su forma de venganza, pues que es lo más cercano que tienen. Evidentemente, acudir a pues a la brujería. Cuando comienza a planearlo, lo primero que hizo fue acercarse a una serie de amistades que tuvo cuando era eh, pues bastante joven, ¿sí? Que en sus inicios, o sea, cuando era adolescente o pues, niña, podríamos decir, pues tenían sus papás mucho control sobre ella. O sea, bastante conservadores, saben cómo se comportan. Entonces que cuando tenía a veces esas pláticas con esos amigos eran el tipo de amigas, perdón, que eran bastante rebeldes, que hacían prácticas que estaban fuera de lo común, y entre esas prácticas era el acudir a este tipo de cosas que tenían que ver con brujería. E incluso una de estas amigas que ella tenía, que pues, iba con ella en la escuela, era el tipo de familias que dicen, ¿sabes qué? Pues nosotros somos los famosos brujos de linaje, o sea, que van de generación en generación. Sin embargo, esa de sus amigas cercanas no se dedicaba al 100% a la cuestión de la brujería. Era solamente, pues como pasatiempo, así como de forma bastante sutil. Y cuando pues se acerca a ella es para solicitarle el contacto de una persona verdaderamente fregona para esa clase de trabajos. ¿Y a quién creen que se acercó? Resulta de que, no me acuerdo cuál es el nombre de la persona, pero resulta de que fue la persona que fue denominada o se denominó como el primer brujo mayor de Catemaco. Alguien de por aquí que me ayude con el nombre. Que de hecho por ahí está la controversia hasta la actualidad de que ha sido el único brujo mayor de pues de la historia de Catemaco, ¿verdad? Este señor, bueno, esto es aparte de la historia,
pero sí hay algunos testimonios bastante fuertes de que hizo cosas pues, relativamente poderosas, ¿eh? Hablando de temas mágicos o esotéricos. Y pues le recomendaron a este señor, añadido a otra persona también. O sea, porque ella lo que quería hacer era un trabajo oscuro, ¿eh? Trabajo fuerte. Un trabajo para, así como, bueno, como lo ven y como lo escuchan. Y cuando pues le dan el contacto, hagan de cuenta que pues ella no lo duda. No lo duda, se acerca con esta persona, bueno, o estas personas, y cuando le dan los precios, cuando le dicen, ¿sabes qué? Esto tiene consecuencias y tú lo sabes. Dice, no me importan las consecuencias, y repite la misma palabra. Si no es mío, no es de nadie. Puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Y esta persona le dice, podemos hacerlo. Si lo vas a pagar, podemos hacerlo. Entonces se acerca con este brujo. ¿Alguien sabe el nombre? No, no sé, no creo que sea Jaguar Negro. Pero es un brujo de hace años, ¿eh? Fue el primer brujo mayor que hubo ahí en Catemaco. Cuando comienza a hacer los preparativos, menciona que sí le hicieron pasar por alguna serie de rituales, porque ahí les va esta parte. Unos de estos brujos que estaban como acompañando a este tipo de ritual o trabajos, le preguntaron que qué tipo de consecuencias estaba dispuesta a soportar. Entonces ella menciona, ¿qué tanto me pueden proteger para que no me pase nada? Y le empiezan a decir, ¿sabes qué? Puede que te podamos proteger, pero algo se va a quedar. Pero eso te va a salir más caro. Y ella, les repito, o sea, estaba dispuesta a pagar lo que sea. No me importa, cóbrenme lo que sea, pero quiero que todas las consecuencias se queden con él y no conmigo. Entonces, no se lo pudieron asegurar al 100%, pero cuando Antonio Vázquez, ¿sí? ¿Será Antonio Vázquez? Puede que sí, puede que sí. Ahorita lo busco al final. Pues aceptó pagar todo eso. Y aquí es donde hicieron una serie de rituales que pues no les puedo decir cómo los hicieron. Lo que sí les puedo mencionar es que utilizaron animales, utilizaron por la imagen que representa pues al diablo, y el objetivo, como se lo repito, era, ya adivinen qué. Se me pasó un dato por ahí que es importante. La chica ya estaba embarazada, y eso sucedió casi desde el principio. Entonces, esta parte está muy fea, esta sí no me agrada. Eh, pero pues hizo el trabajo oscuro. El trabajo no era para dañar ni a la mujer ni al niño. Entonces, el testimonio, según lo que dice Esmeralda, sí empieza a dañar al esposo, pero de una forma bastante curiosa, porque dice que allí en la zona donde ellos vivían en los pueblos, hay algunos insectos que suelen ser bastante venenosos. No, o sea, no me supo decir en realidad qué tipo de insectos, pero yo quiero pensar que pues son un tipo de arañas que son bastante peligrosas, bastante malas, o sea, que es, no sé si por ahí conozcan porque ella dice pues que dentro de los reportes médicos que había sobre lo que sucedió con él, fue de que un animalito muy pequeñito como una araña de este calibre más o menos, fue lo que lo dejó bastante mal. Y yo quiero pensar que era una reclusa parda, así se llaman esas arañas, que suelen estar pues, en todo el país. Y cuando pasó lo de ese detalle de la mordedura de esa araña, precisamente le sucedió cuando estaba en ciertas cosechas de café, que pues eso no era normal. O sea, en las cosechas o en los árboles, en las plantas de café,
no era común encontrar ese tipo de insectos. Y sobre todo porque utilizaban ciertos fertilizantes. Entonces, cuando sucede ese evento, no falleció al instante, pero sí quedó bastante mal. Y eso es raro, ¿eh? Eso es raro en ese tipo de mordeduras. Pero cuando sale del hospital, o sea, ya no sale pues como la persona que normalmente era. Sale como en un tipo de estado vegetativo, podríamos decir. Y el señor ya no podía caminar, ya no podía comer por sí solo, estaba totalmente inflamado. O sea que la zona donde había sido la mordedura de la araña era como si, no sé si han visto cómo son los pies diabéticos, o sea que se ve como un poquito necrosado y van cortando poco a poco, que así se le veía la zona donde estaba la mordedura de la araña y le estaban cortando poco a poco en las extremidades. Inflamado, mal, pálido, incluso dicen que se le comenzó a caer el cabello y esa parte es bien interesante porque fíjense, dentro de las representaciones que hacían o que hicieron de él, del esposo, eran pues muñequitos que estaban como colmechones nada más de cabello, pero no totalmente rapado, no sé si me entiendan. Entonces que era bien curioso, como un tipo de alopecia, pero que se caen por pedazos por estrés, así, así, así. ¿Qué tal cual las características como estaban en los muñequitos? Así se veía el esposo. Y hubo un momento en el que ella menciona que sintió cierto remordimiento. ¿Por qué? Porque los hijos le comienzan a decir, oye mamá, no sé si sepas cómo está la situación con mi papá, pero mi papá está muy grave, está muy mal a partir de la mordedura. Y ella sabía todos los detalles, obviamente, porque sus hijos se lo decían. Pero ella inmediatamente le decía, pues a mí no me importa que le pase lo que sea, pues por mí que se vaya. Ya saben dónde. Y hubo un momento en que los hijos le dijeron, mamá, no seas así, mira, es tu esposo, nosotros somos sus hijos, tal vez sea la última vez que platiques con él, por favor, vamos. Solamente pues despídete, no sabemos si ya va a fallecer. Y pues la señora inmediatamente les dice, pues sí va a fallecer y no me importa. Estaba enojada, estaba muy enojada. Pero pues bueno, ahí recibió una amenaza por parte de uno de sus hijos y le menciona, mamá, si no vas, nosotros nos vamos a ir de la casa. Ya nos pusimos de acuerdo y pues ahí te quedas sola. Entonces ahí como que sí, ya dijo, ay, si no, mis hijos no. Y pues les tomó la palabra de acompañarlos y pues platicar con el esposo. Todo lo que les acabo de describir de cómo era, cómo se supone que estaba, solamente lo sabía por testimonios de sus hijos y de algunas otras personas. Pero ¿con qué se encuentra? Se encuentra con que las personas que estaban viviendo en esa casa eran los suegros. O sea, estaban los suegros. Y cuando llegan los suegros, pues bastante contentos, le dicen, ay, Esmeralda, qué bueno que viniste, ya era hora pues de que te despidieras, y que, o sea, pues ya lo daban por fallecido. ¿Y dónde está la escena fea? El bebé, o sea, el niño que tenía prácticamente su esposo con esta otra mujer, también estaba en cama, flaquito, totalmente, desnutrido, con la piel toda de color horrible. Y este dato es bien interesante. Lo de los mechones de cabello que faltaban, que se veían así como por pedazos, le pasaba lo mismo al bebé. Híjole, que cuando ve eso, o sea, sintió horrible. Cuando ve a la mujer, que era una muchachita, o sea, era una adolescente prácticamente, se veía acabadísima también. Que bueno, cabe mencionar,
Si estás prácticamente cuidando a un enfermo 24/7, es desgastante. O sea, es desgastante, imagínense sin trabajar, sin hacer diversas cosas, sin comer, pues evidentemente te acabas. Entonces que la vio y se veía mucho más grande de lo que era. Y pues que la chica en cuanto la ve, lo único que hace es recoger a su bebé, que se veía pues también bastante mal, y se encierra en una habitación. Cuando llega a platicar bueno, a platicar entre comillas con su ex esposo, bueno, su esposo, todavía era su esposo, eh, sí le dio cierto sentimiento, sí le dio cierto sentimiento, pero el esposo le menciona algo que, híjole, le voló totalmente la cabeza. O sea, le empieza a decir, ¿sabes qué, Esmeralda? Yo entiendo que cómo te sientes, yo entiendo que tengas ese coraje, que te sientas tan mal, que yo te haya hecho sufrir de esa forma, pues no es algo tan sencillo. Pues te dejé a nuestros hijos, pero pues tienes que entender que yo ya no me sentía cómodo. Nuestros hijos ya estaban grandes como para comprenderlo. Yo quería hacerlo desde mucho antes, pero no me atreví a hacerlo. A lo mejor como lo hice fue lo que hizo que tú me realizaras esto. Entonces ahí es donde ella se queda así, que yo te realizara qué. Y le dice, pues tú sabes a qué es a lo que me refiero. Por alguna razón, el Señor sabía que tenía algo de brujería. Entonces cuando menciona eso, pues los hijos llorando, todos llorando, ella pues no, ni siquiera tuvo sentimiento alguno, o sea, bueno, entre comillas, o sea, no demostró nada, pero pues sí se sintió mal. Cuando sale de ahí de la casa es cuando dice, no, esto está mal, esto está muy mal, estoy dañando aparte a otras personas que ni siquiera tienen nada que ver con lo que él hizo. Y hagan de cuenta que ella regresa hacia donde estaba pues el brujo mayor de aquellos tiempos, y pues le menciona, ¿sabes qué? Quiero deshacer esto que hicimos, quiero deshacerlo, ya no lo quiero. Yo creo que pues sí se logró el objetivo, ya sufrieron lo suficiente. Y cuando le menciona eso al brujo, el brujo le comenta, pero sabes que es que ya está hecho, no se puede deshacer. Dice, si quieres lo podemos quitar, o sea, todo lo que hicimos, los entierros, los muñecos, lo quitamos, pero ya no se va a recuperar. Y hagan de cuenta que sí los quitaron, o sea, deshicieron aquella serie de trabajos de brujería, pero yo creo que esa brujería está pesada, estaba muy pesada. Los quitaron, pero como a la semana el señor falleció. Y viene una cosa bien interesante, o sea, recordemos, una semana, una semana. Cuando va al velorio, o sea, porque sí fue, se encuentra nuevamente con el bebé y con la pues, muchachita esta que fue pues, la amante, podríamos decir, de su esposo, y se veían distintos. Dice, ¿sabes qué? Su rostro, su semblante, su color de piel, lo único que sí dice que no cambió es que estaban bastante flacos, distintos, diferentes al 100%. O sea, como si algo sí se les hubiese quitado. Y pues, o sea, le pareció realmente sorprendente eso que sucedió. Cuando definitivamente no aguantó esa presión de que pues, ella sabía que había contribuido al fallecimiento pues, del señor, no lo resistió y se los mencionó a sus hijos.
Les dijo a sus hijos, que aquí yo les digo a ustedes lo harían. Los junta a todos, les empieza a decir, ¿saben qué, muchachos? Yo estaba muy enojada, ustedes yo creo que me comprenden, pero pues no se me hizo justo lo que me hizo su padre, pero yo estaba tan enojada que pues le hice brujería a su papá, porque yo no estaba conforme como estaban las cosas. Y pues ya ven lo que sucedió con él. Y los hijos le hacen una revelación que, híjole, le voló la cabeza. Le mencionan, ¿sabes qué, mamá? Pues nosotros le sugerimos a mi papá que fuese a verse pues con un brujo aquí a Catemaco. Y al parecer ese brujo le confirmó a mi papá que tenía brujería. Si nos preguntas que cómo lo sabemos, fue porque nosotros llevamos a mi papá, nosotros le pagamos la consulta, nosotros lo movimos. Entonces nosotros tenemos presente, sabemos todo lo que tú hiciste. Pero ¿sabes qué, mamá? No te culpamos, te queremos, eres nuestra madre y te comprendemos. Así que lo que quiera que hayas hecho, pues nosotros te perdonamos, pero pues queda en tu conciencia, no en la de nosotros. No, hombre, que cuando le dijeron eso los hijos, que se sintió devastada, devastada, devastada. Pasa esa situación, llevan pues al panteón prácticamente al esposo, y ella, para intentar pues redimirse o limpiarse o sentirse mejor a cómo estaban las cosas, comienza a ir pues mucho más seguido a la iglesia, que cabe mencionar, dice que hubo un momento en el que ya no se sintió cómoda ahí pues en parte de la iglesia católica y comienza a asistir a una iglesia evangélica. En esa iglesia evangélica hubo la gran, bueno, no gran coincidencia, porque bueno, siendo un pueblo, pues es común, ¿no? Se encuentra con que ahí estaba yendo a esa iglesia evangélica la amante de su esposo. Y pues cuando estaba hablando con el pastor y con esta persona sobre la situación que había pasado, cómo le hizo brujería a su esposo, cómo estaba involucrada esta mujer, no creo que sea tal cual como una penitencia, pero sí le dijo este pastor, ¿sabes qué, mujer? El que tú estés aquí, el que ese niño esté aquí y que el amante de tu fallecido esposo esté aquí, no es solamente coincidencia. Si tú quieres remediar aquel mal que hiciste, que muy seguramente va a quedar una marca en ti, acércate a ellos, ayúdalos, porque pues muy seguramente van a estar mal, ¿no? Y dice que fue lo que hizo. Fíjense qué contrastante y qué curioso. Que conforme pasó el tiempo, se hizo muy amiga de esta muchacha que fue amante del esposo, y la comenzó a apoyar en muchas, pues en muchas de las cosas que tenía como pues, necesidades. Para empezar, le dio parte de fíjense qué curioso, le dio parte de las tierras donde tenían los sembradíos de café, y pues ahí pues le dijo, sabes qué, haz tu casita, ahí es tu casita, cría a tu hijo, lo que necesites, pues ahí estamos. Pues el niño no puede quedar desamparado, y pues a él le corresponde pues una parte de lo que le corresponde también a mis hijos, y pues no puedes quedarte así.